Hola, ¿se me escucha? Buenas, buenas, buenas. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos los asistentes. Quiero darles la bienvenida a nuestra charla del mes de agosto. Esta vez tenemos como invitado a Santiago Bedoya, que ya pronto presentaremos. Es un gusto tenerte aquí, Santiago. Un Am, gusto. Gracias a todos por asistir. Como ya venimos haciendo en las charlas de los meses anteriores, quisiéramos pedirles a los asistentes que si quieren hacer alguna pregunta, interactuar aquí en la charla, se lo reserven para el apartado final, que será el de las preguntas de los asistentes. Primero tendremos este apartado donde entrevistaremos a Santiago, le preguntaremos algunas cosas, conversaremos con él y ya las preguntas podrán ser reservadas para el final, como solemos hacer, ¿no? Para los que ya han estado en alguna charla anterior. Así que durante este primer apartado les pediré que no prendan su micrófono, sus cámaras, todavía no hagan las preguntas hasta el momento en el que sea pertinente. De todas formas, muchas gracias a todos los que asistieron y si durante la charla se van añadiendo más, ya se podrán ir adaptando a lo que iremos conversando. Pero bueno, sin más dilación, vamos a conversar. Este, Otra cosa que me olvidé mencionar es que la charla estará grabada y que al final de de la charla vamos a compartirles la grabación por medio del link de WhatsApp. Como un link de Drive, así que no se preocupen para aquel que quiera revivir la charla del día de hoy. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Perdón Todo muy bien, por Valentín, la un espera. gusto. Feliz de estar acá conversando contigo, bueno, con todos los asistentes también. Bastante emocionado no solamente de nuestra conversación acá, pero también al final poder escuchar algunas de las Ujú. preguntas de quienes nos acompañan. Sí, listo. Bueno, Santiago se ha incorporado recién al equipo de IB Masters como docente de IB, pero también ha sido exalumno, en sus tiempos lo llevó, creo que en el Colegio Newton. Entonces, Santiago, si quisieras introducirte un poco para que la gente pueda conocerte, eres bienvenido. Claro que sí, bueno, y como Valentín ha dicho, yo me he incorporado al equipo de Masters hace un Ujú, mes más o menos. Eh, yo llevo ya varios años realmente dictando cursos de IB. Yo comencé en 2020, ujú. durante la pandemia, de hecho, con un amigo, dado que nos dimos cuenta que ante la transformación de clases presenciales a virtuales, muchos alumnos iban a perder ciertas partes de contenido. Así que con un amigo comenzamos nuestra propia iniciativa, que era dar clases online justamente, pero con un elemento un poco más lúdico. Incluíamos PPTs, hacíamos videos, etcétera, sobre todo de temas de historia, global politics, y nada, bastante en ese rubro, la verdad. Lo cual corresponde también bastante a, digamos, mi perfil académico y profesional. Como Valentina ha dicho, yo estudié el IB entre 2017 y 2018. Yo di mis exámenes en la sesión de noviembre del 2018. Tras esto, me fui a estudiar historia y ciencia política, doble grado, a la Universidad de Oxford, cosa que hubiera sido imposible realmente a nivel de acceso por notas sin el IB. No hubiera sido posible. Y como digo, estuve ahí, estudié 3 años. Luego, en 2022 me gradué, he trabajado en periodismo, he trabajado en consultorías. Hoy en día soy consultor, hago investigación de opinión, todo lo que es encuestas, investigación de mercado, etcétera. Pero también hago esto. Dictar es algo que encuentro bastante gratificante a nivel personal, lo disfruto bastante, no solamente a nivel, digamos, escolar, pero también a nivel universitario. Es algo que disfruto hacer. Me gusta lo que enseño, me gusta mucho una serie de temas que corresponden a unos cursos que llevo en el IB, pero estoy seguro que podemos conversar eso un poco más con las preguntas. Pero claro, sí, muchas gracias por tu presentación, Santiago. Bastante interesante que hayas llevado la IB hace tiempo. Yo personalmente también lo llevé hace mucho tiempo, en el 2019. Y al igual que tú, en 2020, con toda la virtualidad y tal, fue que IB Masters empezó como proyecto, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido tenemos consonancia con nuestra idea del dictado de clases virtuales y por eso es un placer tenerte en el equipo. Pero ya como para conversar un poco más sobre ti y especialmente sobre tu experiencia del IB, que yo sé que tal vez fue hace mucho y puede que por ahí no recuerdes muchas cosas, pero de todas formas creo que a la gente le interesa saber cómo te fue, ¿no? Es decir, cuál fue tu experiencia para ti, si fue algo bueno, si fue algo malo, si fue estresante, ¿no? ¿Qué aprendiste y cuál fue tu desafío más difícil? Quisiera empezar por ahí. ¿Qué nos Bueno, podrías voy a contar? comenzar diciendo que un disclaimer importante para que todos sepan es que soy un tremendo nerd. Como he dicho, yo estudié a nivel universitario historia y ciencia política.
Ajá. Así que se pueden imaginar lo que me gusta y lo que no me gusta. Así que para mí la experiencia fue muy disfrutable. Fue la posibilidad de poder, con cosas como la monografía, poder investigar a fondo ciertos temas eh, de interés personal, dado que uno tiene bastante autonomía sobre el punto, el eje de investigación de su monografía. Uno Ujú. hasta muchas ocasiones puede elegir al docente que justamente asesora tu monografía, escoge los temas, tu metodología, todo. Tienes mucha autonomía y es una experiencia muy enriquecedora. Adicionalmente también diría que me pudo exponer a bastante contenido que no creo que hubiera conocido de otras formas. Hablo sobre todo en el margen de lo que es literatura. eh, Conocí la poesía de Carol Ann Duffy, me familiaricé con todos los poemarios de Vallejo, cosas que para mí son personalmente muy disfrutables. Así que hubo un elemento de expandir los márgenes de mi cultura general que considero innegables. Y es algo que también he visto justamente con los chicos con los que hemos estado dictando clases. Son chicos que con mucha versatilidad y mucha naturalidad de forma orgánica pueden ofrecerte opiniones bastante profundas e informadas sobre textos literarios que no son exactamente súper populares, súper conocidos, lo cual me parece algo muy enriquecedor. Eh, Dicho eso, también tenía elementos difíciles, como todo en la vida. Yo, por ejemplo, soy... Uy, perdona. Perdona, Santiago, se te ha muteado el micrófono. Ah, perdón. Bueno, bueno, justo estaba hablando de las cosas más difíciles, digamos. Ujú. Eh, yo no soy muy bueno con los números. Como digo, estudié Ok, historia y ciencia política. Lo mío, cuanto a números, es estadística y hasta ahí nomás. Así que las matemáticas se me hicieron pesadillescas. ok, Hasta el día de hoy, de vez en cuando, existe la pesadilla por ahí de llegar al examen sin saber muy bien qué estás haciendo. claro. Eh, pero eso se debía a un tema más que nada de skills, justamente, de estas capacidades duras, técnicas, que Ujú. simplemente hay gente que la tiene y gente que no la tiene. Fuera Claro. de eso, fuera de eso. No diría que fue un desafío como tal, pero algo que fue definitivamente nuevo y requirió adaptarse fue el manejo de tiempos, porque me atrevo a decir que es la primera etapa en la vida de cualquier persona que pase por tanto el IB como la vida universitaria y demás, donde te Sí, bombardean de múltiples ángulos con esta idea de, ok, tienes que hacer eso, tienes que hacer esto, y no solamente es que tengas que hacerlo para tal fecha, sino que tienes la autonomía tú de definir tus tiempos. exacto. Claro, en clase dicen, ok, para tal fecha, me invento, para un IA de historia, digamos, que es una investigación que tienes que hacer, la investigación autónoma de historia, que también hay para otros cursos. En clase solamente se rige para qué fechas vamos terminando cada parte, pero el trabajo que tú le dedicas a esos bloques de tiempo es completamente a tu discreción, cosa que no es muy distinta a la universidad, obviamente. Ujú. Em, Es Así cierto. que diría que esa es una cuestión que para alguien que está, tiene 16, 17, 18 años en algunos casos y está pasando por eso, es una cosa nueva. Y Claro. más que ser desafiante, creo que requiere la capacidad de poder adaptarse. Y ojo, acá hay algo importante, que es que como ciertos cursos universitarios, como ciertas universidades inclusive, hay diferentes cosas para diferentes capacidades. Y no es que tengas menos capacidades o más. Simplemente hay gente a la que ciertas cosas se le hacen más fáciles y otras cosas se le hacen más difíciles. Así que no hay que caer en la impresión de que esto va a ser universalmente fácil para todos. Sí. Eso es muy importante resaltar. Es cierto, ajá. Y solo tal vez para la gente que esté interesada, bueno, dijiste que tal vez matemática fue uno de los cursos que más se te dificultó, pero en general, ¿cuáles fueron los demás cursos que llevaste? ¿Cuál fue tu curso favorito? Tal vez algo así conversando para que la gente sepa. Claro, yo tuve una combinación un poco ecléctica. Hay varios cursos que hoy en día veo que los chicos llevan que no existían a ese Claro. nivel en mi época, por decirlo así. Por ejemplo, Global Politics no existía cuando yo llevé el IB. No, no existía. Suena divertidísimo, me hubiera encantado, pero no había. Claro, Pero bueno, los que yo llevé fue una combinación un tanto ecléctica. Eh, Llevé 4 cursos a higher level, cosa que no es muy normal, claro. pero llevé teatro en higher level, que es una pasión mía, que me gusta mucho. Eh, Ujú.
De hecho, un dato curioso es que mi monografía del IB, mi Extended Essay, fue en teatro. Ah, Y interesante. de los pocos Extended Essays que se han hecho en teatro, por lo Genial. menos en esa época. Así que teatro en higher level, llevé también español en higher level, llevé inglés en higher level, llevé historia en higher level, Wow. de ahí llevé biología en standard y luego ahí ya la vergüenza de la corona viene a ser matemáticas, que en esa época creo que ya no existe, existía lo que era Mate Studies, que era así Sí. mate adaptado para quienes apenas podíamos sumar. Y eso llevé, y lo llevé en Standard Level, que era la única opción. Así que esa fue mi combinación de cursos. Como comento, luego también CAS, Claro, Theory of Knowledge, el TOC, lo que llevan, ¿no? y la monografía, el Extended Essay, que como te comento, la hice sobre teatro en el Perú, de hecho. Muy interesante, Santiago. Veo que los high levels que llevaste fueron más enfocados hacia letras, entonces se nota que ese tal vez fue tu perfil. Llevaste un curso ahí de ciencias como fue biología, ya tal vez no, nos quedará tiempo para conversar sobre eso. Pero nada, gracias por compartir tu experiencia. Sabemos entonces qué perfil de alumno fuiste en esos tiempos y creo que puede haber bastante gente que compagine con lo que tú has llevado, ¿no? Ujú. Entonces, con eso ya llevo a la siguiente pregunta, que tú justo por ahí mencionaste que uno de los retos que tuviste fue el tema de organizar tus tiempos y creo que aprendiste mucho de eso con el bombardeo de entregas e información que te caía. Entonces aquí es donde viene mi pregunta, ¿no? Quiero generar esa comparativa de cómo te organizabas antes de ingresar al programa y qué fue lo que cambió en ti una vez entraste, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Qué métodos de estudio adaptaste? ¿Cómo cambió esa forma de ver los estudios después del bachillerato o durante? Claro. Bueno, para tratar la primera pregunta, es importante tomar en cuenta que en el Newton, en la época, lo que uno tomaba inmediatamente antes del IB era el IGCSE, que Ujú, era un programa de exámenes de Cambridge que tengo entendido hoy en día ya no usan. Hoy en día usan el MYP, el Middle Years Program, ujú. que está mucho mejor adaptado realmente a las realidades del IB. Es cierto que hay algunos colegios que igual siguen usando el IBGCSE. Déjame Sí, 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 corregir. creo que el Cambridge todavía lo usaba, por lo menos hasta hace Sí. 5 años, sé que lo usaban. Hoy en día ya no sabría decirte, pero sí, en esa época nosotros salíamos del IGCSE, que Ujú, es un panorama, es un régimen de exámenes más que de entregables, sí. directamente al IB. Así que el Genial. tema de organización previo era radicalmente distinto, porque mientras que el IB tiene exámenes al final, obviamente, también a lo largo de todo el programa existen estos entregables, los Independent Assessments, los IAs. Tienes también la monografía. Como digo, hay un margen de autonomía a tu producción académica que no conocíamos, no conocíamos. Así que la organización antes del IB era la típica de, ok, sabemos que este es un programa de 2 años, caso de la GCSE, al final vamos a tener X, Y, Z exámenes, tenemos que hacer mocks y mocks y mocks y prepararnos y prepararnos y prepararnos. Era completamente, digamos, ese entrenamiento y ejercicio mental continuo de prepararte para un examen. Cosa que también se hace en el IB, pero el IB, como digo, te exige más autonomía, te exige más independencia y manejo de tiempos. Así que al principio, tanto para mí como para muchos de los que estábamos ahí, un tema bien complicado fue el manejo del tiempo. El saber que en ciertas ocasiones simplemente tu día de 24 horas no va a rendir, vas a necesitar un día de 26. Más de una noche pasada así revisando, sobre todo el primer año, sobre todo el Claro. primer año. Justo estábamos adaptándonos y familiarizándonos con el tema. Ujú, El truco, sin embargo, de saber organizarnos alrededor de esta problemática fue la optimización. Fue la optimización. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a darte mi caso, que no es por vanagloriarme ni nada, pero por ejemplo, historia, español, inglés, teatro son cosas que a mí se me hacían casi que de segunda naturaleza. La revisión en tiempo real que le dedicaba a eso era mínima, por ujú, justamente una cuestión muy simple, que es, me viene natural, lo claro. disfruto y digamos que la inversión mental de producción académica es relativamente menor, porque me sale más natural y se me hace más fácil. Porque Sin te embargo, gusta. por otro lado, Ujú, identificada, ok, tengo biología que me gusta, pero pucha, no tengo el tiempo, digamos, que me gustaría para estar pensándolo todo el tiempo o demás, o simplemente no me interesa tanto como esos otros cursos. Y ujú. luego tengo matemáticas, donde sé que me cuesta muchísimo. Así que el truco, y esto es algo que yo recomiendo cada vez que
un alumno me hace una pregunta similar, es saber optimizar tus tiempos, como digo, poder priorizar. En el sentido de que siempre te dicen, ah, deberías pasar X cantidad de horas a la semana revisando. Lo cual es cierto, pero se malentiende. Porque me invento, Claro, si te dicen, deberías estar trabajando 8 horas al día, por dar un ejemplo X. Eso no implica que tengas que dividir dichas 8 horas entre todos tus cursos de forma equitativa, porque de lo exacto. contrario, en lo que ya eres muy bueno, tu avance va a ser mínimo porque no tienes mucho más que avanzar, y en lo que te cuesta, tu avance también va a ser mínimo porque no estás dándole el tiempo necesario para poder ir desbloqueando, digamos, conceptos, tricks, tips, etcétera, con mayor comprensión. Así que la recomendación ahí, porque no es tanto un método de estudio, porque creo que eso es algo muy particular que varía de persona a persona, pero Sí. un tema de organización es eso, saber que es completamente natural y que no tiene nada de malo y que es útil dedicar tu tiempo a lo que te cuesta. Y Ujú. claro, cuando sobre tiempo tampoco hay que ser demasiado confiado y revisando y asegurándote que lo que sabes que te gusta y eres bueno, tampoco que descuidado. Luego, en cuanto a los métodos de estudio, para tocarlo de forma muy breve, como comento, hay de todo. Yo tengo conocidos y amigos cuyo método de estudio era literalmente coger las notas de los profesores, los PowerPoints de clase y simplemente coger un cuaderno, lapicero y copiar todo palabra por palabra. Y eso les servía. Con eso se acordaban. En mi caso, lo que yo prefería hacer era, ya es algo que hago en mis clases, pido essay plans, por ejemplo, para los ensayos. ¿Cómo así? No es sentarte a hacer el ensayo completo. Ujú. Es, ok, poder en un periodo limitado de tiempo, digamos unos 10 minutos, cuanto mucho, desarrollar todo tu plan para el ensayo que vas a redactar, lo cual no solamente es un buen ejercicio para el examen, pero yo creo que una capacidad muy importante es poder en una cantidad reducida de palabras y reducida de tiempo explicar conceptos complicados. Una vez que tienes eso, explayarlo en un ensayo se va a dar de forma casi que inmediata. Así que es algo que yo recomiendo bastante. Es un ejercicio muy útil, el planear ensayos y poder, como te digo, tener el esqueleto de tu ensayo preparado en 10 minutos y en una cara cuanto mucho. Y para tus métodos de estudio, o sea, claro, tenías este método, pero ¿usabas alguna herramienta de apoyo, o tal vez flashcards o alguna página web o algo que por ahí sentiste que te dio ese empuje? No, realmente tengo que admitir que en ese aspecto yo fui un poco más rústico. Para mí era simplemente en cuadernos y, como te digo, tenerlo ahí plasmado. Ujú. Yo nunca entendí, nunca, la moda del flashcard fue algo que jamás se me hizo útil realmente. A mí no me servía. Sé que a mucha gente le sirve un montón, pero a ¿Y mí para biología? no me servía mucho. Y en cuanto a páginas web, Uy. pucha, en 2017, 2018 no había mucho. Me acuerdo que había una en particular que ya no existe, que era un repositorio de past papers, que se iba hasta final de los noventas, me acuerdo. Ujú. Y Claro. conseguías todos del 98, 99 hasta el 2016 en PDF. Y era ver eso, era familiarizarte con las preguntas, saber cómo lo estructuran. Hoy en día existen estos repositorios, desafortunadamente la mayoría se encuentran detrás de un paywall, hay que pagar para acceder, pero acuerdo que cuando nosotros estamos acercándonos a la temporada de exámenes a finales del 2018, esta página web era nuestro santo grial. Era acceder y tenías, como te digo, todas las preguntas habías y por haber. Y ojo, que esa es una época en la que el ChatGPT no existía, así que no podías alimentar los PDFs y preguntarle a una máquina, ok, ¿cómo se va a ver la pregunta? ¿Qué similitudes hay? Era cuestión de trabajo de hormiga, de sentarte con 6 amigos, cada uno revisando una cantidad de estos papers para poder definir, ok, estas preguntas se vieron así, estas se vieron así, ¿qué podemos esperar? Así que es eso. Y ese es un consejo también que me parece importante mencionar. Hay gente que prefiere trabajar sola, e independientemente, a nivel individual. Yo era así. Sin embargo, y eso lo he aprendido con el tiempo, y va a sonar un poco cliché, inclusive, no menosprecien el trabajo en equipo a la hora de revisión. Es, en verdad, puede ser un salvavidas. Hay un concepto que a ti se te puede hacer súper fácil, Valentín, pero a mí complicado, y viceversa, y estamos a una interacción tal vez de poder entenderlo mutuamente. Y Cierto, justamente por esta mentalidad de autonomía, esas interacciones no se dan y todo se complica. es cierto. Así Ujú. que es Precisamente algo yo que era, recomiendo.
Yo era ese tipo de alumno, el que estudiaba más grupal. No se me hacían las cosas individualmente porque era un poco complicado concentrarme. En cambio, cuando tenía otras personas motivadas para estudiar, siento que no me dejaban desconcentrarme precisamente. Pero a la vez Claro, siempre teníamos algún momento para hablar de otras cosas y desfogar y no todo era estudio. Entonces, digamos que a mí me servía más, ¿no? Me claro. acojo de lo que has dicho de que antes existían páginas de exámenes pasados. Eso siempre ha sido una viralidad en IB, o sea, es algo que se conoce, que las páginas te suben estos exámenes de forma, entre comillas, ilegal, porque el bachillerato no es algo que permite, es decir, no permite que sus exámenes estén ahí abiertos por la web, pero a día de hoy es algo que esté ya normalizado. De hecho, ahora en el chat estoy pasando una página que a día de hoy es la más conocida para los exámenes pasados, se llama IB Docs. En su momento era otra, cuando yo estaba en tu época también sabía que era otra, pero a día de hoy ya se ha actualizado un montón. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, también ahí en el medio te hacía una pequeña pregunta rápida y para biología, para matemática, ¿qué método, o sea, qué hacías, no? Tipo, si es que te costaban más, así, tal vez como una respuesta rápida, ¿aplicabas otro método de estudio o seguías a la misma, a la rústica, a la tuya? Tipo, ¿no tenías un Eh, extra que te ayudara? para biología no realmente, porque la cosa es que, particularmente en el caso de biología, más que se me hiciese particularmente difícil, es que yo era un poco negligente con biología. Me gustaba, no era malo, pero no le dedicaba el tiempo que merecía. Ya, ok. Así que durante gran parte del IB, mi predicted para biología era un 5. Yo me terminé sacando un 6 en biología, Ujú. pero yo sé que ese predicted puede haber sido un 6 todo el tiempo si es que le dedicaba un poco de tiempo más. Ya, ok, Así entiendo. que me parece un punto importante resaltar ese. En cuanto a matemáticas, el truco ahí sí eh, fue otra vez usando las herramientas de la época Ujú. meterme a ver videos de lo que en esa época era el Khan Academy. Era saber que, Ok, ok, hoy voy a llegar a mi casa después de, me invento yo, práctica de teatro, de ya. ensayo. Y voy a llegar a mi casa a las 6 de la tarde y me voy a pasar de las 6 hasta que me dé el cuerpo y me dé la mente consumiendo ese contenido de Khan Academy hasta que yo esté convencido que lo entiendo. Genial. Eh, Entiendo, así, entiendo. es exposición, es terapia exposición, me atrevo a decir. Que tal vez no te gustaba mucho, pero al estar tan expuesto ya como que lo estabas interiorizando, ¿no? Entiendo, entiendo. Y justamente ahí mencionaste que tuviste un tema con tu predicted, ¿no? Que, bueno, tu predicted de biología siempre fue 5, terminaste sacando 6. No sé si eso para ti fue una sorpresa, pero precisamente hago el hilo con la siguiente pregunta, ¿no? En general, ¿esperabas la nota que obtuviste? Tal vez nos podrías comentar un poco tal vez sobre tu nota y qué era lo que apuntabas, a ver si tiene Bueno, alguna claro. relación. La cosa es que yo me regía bastante por reglas de competitividad. ¿A qué me Ok, refiero? En mi promoción en el colegio, éramos tres o cuatro que creíamos que podemos sacar más de 40. ok, El spoiler es que ninguno de los tres, de los cuatro, perdón, sacó más de 40. ya, Eh, Dos sacamos 38 al final, un 37 y un 36, si no me falla la memoria. ok. Así que mi nota final fue 38. Mi predicted, sin embargo, si no me falla la memoria, fue 41. Oh, ok. 3 puntos que perdí. Y de hecho, lo tengo que reconocer, los perdí en cosas mínimas. Lo tengo que Ujú. fueron puntos de negligencia muy pequeños. Por ejemplo, mi proyecto de Math Studies había sido 6 de forma consistente y en la nota final saqué 5. El de biología, por otro lado, subió un poquito. De ahí una cuestión que fue para siempre una fuente de frustración tremenda para mí fue mi nota de historia. Mi proyecto de historia era 7 en una época en la que me acuerdo que era, digamos, Vox Populi, que solamente el 1% de gente que lleva historia se saca 7 y era súper competitiva la idea. Sí. Ujú. Así que éramos tres que llevábamos historia, tres que cursábamos historia, que estábamos desesperados de hacer esa competencia por el 7. Ya. Llegan las notas y mi nota veo que es un 6. Sin embargo, está el sistema de poder apelar la nota con el IB. Y la cosa es que había visto el desagregado y creo que está como a 10% del 7. Así que le dije al colegio, sí, quiero apelar la nota. Se apeló la nota y todo y se quedó en 6. No, no la subieron. Así que Sí, diría tampoco que así. al final, con la nota que saqué, 38, yo estuve bien satisfecho. Por ahí Ya, no tuve problema alguno. A fin de cuentas, era literalmente lo que necesitaba ya. para la universidad. Eh, si hubiera gustado una nota más alta, a ese punto ya era por vanidad, realmente, y por competitividad, como digo, porque éramos bien competitivos con un grupo ahí en el colegio.
Entiendo, entiendo. Donde sí me sorprendí y no era lo que yo apuntaba justamente, era en estos cursos que ya sea esperaba que me fuese peor Claro. o que esperaba que fuese mejor. Caso de historia particularmente, como les comento, fue una fuente de dolencia a mi ego durante mucho tiempo. Entiendo, Eh, entiendo. O sea, no fue lo que calculabas precisamente, pero terminó siendo algo con lo que estuviste satisfecho y está bien, ¿no? Sí, Finalmente te exacto. Mi sirvió. nota final es algo con lo que yo estoy muy feliz. El treinta y Ok, ocho es algo con lo que yo soy feliz y bastante orgulloso, la verdad. genial. Dicho eso, hay esos problemas que tengo con las notas particulares del desagregado por curso. Como digo, eso responde más que nada a un tema de orgullo. Que creo que no está mal. Yo creo que los chicos tienen que ser competitivos. No, sí, Yo creo que obvio. no tiene nada de malo que si te gusta un curso, busques ser el mejor en el curso. De hecho, creo que te motiva. Y Exacto. por ende va a hacer que te vaya mejor. Ujú. Así que Tienes mucha razón con lo que comentas, Santiago. va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Y genial. Y justamente hablando de las notas, bueno, mencionaste que estabas satisfecho tal vez por un tema personal, de que era lo que tú querías, ¿no? Fue tu esfuerzo. Pero tal vez también fue por un tema externo, es decir, me refiero tal vez a un ingreso a una universidad, a un futuro que te estabas planteando. Y precisamente con esto hago el hilo con lo de la universidad, ¿no? ¿Cómo tomaste la decisión, ¿no? Para ir a la Universidad de Oxford? ¿Estuvo relacionado tal vez a tu nota de IB, a lo que estabas apuntando en la IB, o cómo fue tu camino? Para la gente Bueno, que quisiera saber. yo siempre tuve entendido que quería estudiar en Inglaterra. Yo Ok. hice un programa de intercambio en 2014, 2015, no me acuerdo, creo que fue 2015, estoy casi seguro que fue 2015. Hice un programa de intercambio en un colegio británico llamado Charterhouse, al sur de Inglaterra, en un pueblito llamado Godalming, y me quedé enamorado, me encantó, me pareció precioso el país. La forma de ser de la gente hoy en día ya le tengo un poco de tirria, pero en la época me encantaba. Todo me quedé fascinado, quedé fascinado. Ya. Eh, Me gustó mucho. Así que yo sabía desde comienzos del IGCSE, es decir, 2, 3 años antes del IB, que esto es lo que yo quería hacer. Quería irme a Inglaterra. Las particularidades, sin embargo, no las había pensado. Tipo, ¿qué universidad, qué curso? Porque la cosa, y esto se relaciona bastante al tema de la universidad, durante mucho tiempo yo creí que quería estudiar derecho. Me convencí de que quería estudiar derecho. Y ojo que eso fue una decisión que yo tenía tomada hasta más o menos junio, julio del 2018. Es decir, un mes y medio antes de mis mocks y 3, 4 meses antes de los exámenes finales. Y no me la vi. Eh, Ok. Ahí nomás. Hasta que tuve un par de experiencias familiarizándome justamente con el mundo del derecho y definí que no era lo mío, no era lo mío. Me di cuenta de que, pucha, me gusta mucho la idea, pero la realidad no me parece tan interesante, porque era un tema de, me gusta el ritmo, me parece chévere, me gusta qué hacen, pero no me mantiene. A mí me gusta mucho la información, lo desagregado, tipo, es algo muy curioso considerando mi historial con las matemáticas, pero algo que a mí me interesa y me motiva mucho a nivel académico, como dato y que va justificando eso, es que me interesa saber cómo funciona la gente y por qué, pero no a nivel individual, como un psicólogo, sino a nivel colectivo, en grupos. Y caí en cuenta que el derecho no era la ruta para, digamos, saciar esta curiosidad, que era una curiosidad muy fuerte, muy fuerte. Así que decidí que ya, bueno, el derecho no es lo mío, que se asemeja y que pueda también saciar esto. Y ahí fue donde me topé con la opción y la posibilidad de estudiar ciencias políticas, que consideré un punto medio en el sentido de mis cursos de IB se adaptan perfectamente. Y número dos, justamente se mantiene en esto que me motiva, esto que me da curiosidad, lo que me interesa investigar y estudiar. Y comencé a ver las universidades. Originalmente la que yo quería entrar, que me moría por el programa, era en la Universidad de Edimburgo, el University of Edinburgh, que tenía un programa muy chévere de ciencias políticas y sociología, me acuerdo. Y ese era mi go-to, eso es lo que yo quería, que te pedían 34 puntos del IB y yo me había hecho la idea, voy a ir a estudiar en la Pero tú Universidad de tenías una Edimburgo. meta de 34 puntos, por así decirlo. La verdad es que, como te comento, como te dije antes, la meta académica te diría que iba por ahí. La Ya. meta ya social, entre Claro, comillas, sí personal. era de 40 o más, de Claro, entiendo. 40 o más. Ajá. Pero
La idea original era irme a Edimburgo, donde pedían 34 puntos y el programa era Ciencia Política y Sociología. La cosa es que en la plataforma para aplicar al Reino Unido, UCAS, tienes que aplicar a 5 universidades. Ujú. Así que me puse a ver más programas. Vi King's College London, que tenía un programa de Political Science, ciencia política muy buena. Ok, También lo agregué. El London School of Economics, el LSE, que también tiene un muy buen programa de ciencias políticas. Lo agregué. Me acuerdo también la Universidad de Durham, en el norte de Inglaterra, que tenía un programa muy, muy interesante de ciencias políticas y filosofía. Apliqué. Y yo estaba contento con eso. Estaba contemplando un par de universidades más. La que yo quería ya estaba ahí. Pero en eso, mi coordinador del IB, no del IB, perdón, de Theory of Knowledge, Michael Dunn, me dice, Santiago, tú tienes una buen predicted, ¿has contemplado aplicar a Oxbridge? Yo le digo, Oxbridge, que es como les dicen a la combinación de Oxford y Cambridge. Le dije, pucha, Mr. Dunn, la verdad, no lo había pensado, no lo he contemplado siquiera. Y me meto a leer. Cambridge lo descarto inmediatamente porque Cambridge para IB piden una nota de 42. Porque Cambridge se alimenta bastante del mercado del este asiático, donde el promedio de nota es exponencialmente más alto que en Occidente y por ende tienen una valla mucho más alta, que es de exacto. 42. Ujú. Lo cual es una pena porque hay un programa en Cambridge que me gustaba, que era Historia, Ciencia Política y Ciencias Sociales, el HSPOS. Muy, muy chévere el programa. Eh, Así que dije, bueno, Cambridge me parece que sería desperdiciar la aplicación por la Ya, nota. Y entonces vi Oxford y había dos opciones en cuanto al curso. Había Filosofía, Política y Economía, el famoso PPE de Oxford, y había Historia y Ciencia Política y decidí optar por historia y ciencia política. Y entonces aplico. Y la cosa es que, como te digo, Oxford, claro, apliqué, pero nunca estuvo en mi radar en términos de, y esto va a sonar tal vez un poco difícil de creer, no me interesaba porque me gustaba el programa de la Universidad de Edimburgo, porque tenía un máster incorporado al programa, y era saber que terminas, en Edimburgo son 4 años justamente porque hay máster integrado, claro, y era saber que terminas con licenciatura, maestría, y que si quieres hacer estudio doctoral, puedes comenzarlo inmediatamente, no tienes que molestarte con 1 o 2 años más de hacer una maestría de por medio. entiendo. Así que en eso decido no pensarlo, aplico, doy los exámenes y me acuerdo que estaba me fui de viaje con unos amigos y me comienzan a llegar los mails y comienzan a llegar los mails y 4 de los 5 habían llegado, todos menos Oxford. Y en los 4 me aceptaron, todo muy bien, todo muy chévere. Pero ese punto ya te comienza a dar la ambición casi, de ya entré a las que quiero entrar. Pero quiero ver qué dice Oxford. No voy a aceptar ninguna oferta todavía, voy a esperar y ver. Y me acuerdo que entonces, una mañana, me acuerdo, a las 5 de la mañana, y esto, de eso que uno se levanta casi por coincidencia, yo me levanto sin alarma ni nada, a las 5 de la mañana, y a los 5 minutos llega el correo. Y bueno, una vez que tienes la oportunidad y la posibilidad ahí, decir que no es casi que imposible. Por más que no me haya interesado y no me llamaba la atención previamente, una vez que Oxford está en tu inbox, en tu correo, muy difícil decir que no, muy difícil rehuir a eso. En cuanto al camino para eso, la cosa es que Oxford en particular tiene una serie de particularidades bien propias sobre el sistema de admisión, que no solamente es su nota de IB, porque la nota es 1/3 de la evaluación para entrar a Oxford porque hay dos evaluaciones adicionales, que son la entrevista y un examen de aptitud. El examen de aptitud no es como el SAT para los Estados Unidos, no es estandarizado. Cada curso tiene un examen propio. Por ejemplo, si aplicas para cualquier cosa que tenga vínculo con la facultad de historia, tienes que hacer el History Aptitude Test, que es un ensayo de historia, básicamente, en condiciones de examen, en un centro de examen certificado. Luego, si haces algo que tenga que ver con economía o matemáticas, tienes que hacer el TSA, que es un examen de aptitud numérica y lógica. Y bueno, luego está la entrevista, que es probablemente, me atrevo a decir, la parte que más disfruté de todo el proceso, que es que te invitan a sentarte con un experto.
de tu campo, de lo que has aplicado. Y obviamente, si aplicas a filosofía, política y economía, te sientan con un experto de cada uno en tres ocasiones distintas. En mi caso, fue una entrevista con los de la Facultad de Historia y otra entrevista con los de la Facultad de Ciencias Políticas. Y es que te sientan y te hacen preguntas bien abstractas y bien amplias. Me acuerdo, en mi entrevista de ciencia política me preguntaron, Santiago, si tuvieses que diseñar una encuesta para definir un segundo referéndum sobre el Brexit, ¿cómo lo harías? Y esa es la pregunta de la entrevista, y toda la entrevista se rige en base a eso. Así que hubo esas particularidades a la hora Ya. del proceso para entrar a Oxford. Y un momento, Santiago, ahí creo que me perdí un poco. ¿Todas estas postulaciones y este camino, lo iniciaste una vez que terminaste la IB y sabías tu nota o cuando tenías tus predictivos previos a los exámenes? Ha sido con el Predicted. Yo he aplicado con El predictivo. Predicted. Ok, o sea, y en ese momento tu predictivo era de 41, tengo entendido. 40-41, no me acuerdo ahorita con exactitud, Pero era pero bueno, era o sea, era bastante bueno. 40-41, pero Ujú. apliqué con esa nota. Ah, genial. Me imagino que también por eso, digamos, que varias de las universidades tuvieron en cuenta, porque, o sea, entiendo que también tienen unas bandas bien altas, ¿no? Y suelen preguntar ese tipo de cosas, pero también afecta, obviamente, cómo te desarrollas en la entrevista y todo eso. Todo esto lo tuviste mientras estabas llevando el bachillerato, en tu último año. Exacto, exacto. Sin embargo, lo importante sobre el caso de Oxford, como en el caso de la entrevista, quienes entrevistan no tienen idea alguna de nada sobre tu perfil. Ah, ok. Solamente saben que has realizado, que has aplicado para esto y de dónde eres. Fuera de eso, no se les informa qué programa, tipo, si estás haciendo IB, A-levels, lo que fuese, No, claro, no se ajá, les lo entiendo. informa. Predicted grades no se les informa, tipo, simplemente entran con a preguntarte por qué quieres estudiar esto en base a preguntas del campo. Así Claro, lo que caso, hace lo que sea caso. más interesante. Pero sí había tal vez un previo, un filtro previo o no. O sea, había como que una necesidad dentro de este proyecto para poder postular o no, no había ninguna claritud sobre eso. Tú solo postulaste. No, no, yo sabía que para el caso de Oxford necesitaba 38 por lo menos para postular. Ok, eso era lo que quería saber. Bueno, interesante, interesante. Digamos que tú considerarías que fue un camino difícil o que relativamente al pasar las entrevistas ya estabas dentro y fue sencillo. ¿Alguna adicional tuviste que hacer como una postulación a alguna beca? Coméntanos un poco más. Claro, mira, la cosa es que esto va a sonar también un poco difícil de creer. Yo estaba tan concentrado con las realidades de los exámenes del IB que se me venían encima que yo no detecté dificultad alguna con el proceso de aplicación a Oxford. Lo más cercano Wow, que tuve a una dificultad, me acuerdo todavía, yo estaba saliendo del colegio y esto fue en relación a la entrevista. Y un amigo mío que estaba aplicando también, justamente el amigo con el que eventualmente desarrollamos estas clases virtuales durante la pandemia, claro. él también está aplicando a Oxford y me escribe y me pregunta si he recibido la invitación a la entrevista. Y yo chequeo mi inbox y le digo, pucha, creo que no, no tengo nada. Y me dice, no, no, tienes que chequear spam, tienes que chequear spam. Y chequeo spam y estaba ahí la invitación a la Sí, entrevista. estaba ahí. Eh, Ok. sí, si no chequeaba spam, si este amigo mío no me llamaba y no me hacía chequear spam, otra era la historia. Pero, pero esa fue la principal dificultad, digamos, que encontré en el proceso, que Ya, fue, porque como digo, mi cabeza estaba en otro sitio por completo. ya. Mi cabeza Y estaba, una estoy vez, haciendo estos exámenes y me tiene que ir ujú. bien. Y una vez que habías ingresado, alguna postulación extra que tuviste que hacer, como te pregunté, becas tal vez, o algún tema de hospedaje, o sea, ¿cómo fue tu traspaso? O sea, porque ya obviamente una vez que terminas de hacer la postulación viene otro proceso más, ¿no? Que es el tema de... Claro, sí, mira, ahí en cuanto a becas, afortunadamente no puedo hablar mucho del tema, no puedo hablar mucho Ok, del tema, porque afortunadamente no fue una necesidad que tuve. Eh, Dicho eso, algo que sí fue, y acá es donde para cualquier persona que planee salir del Perú, lo claro. recomiendo y aconsejo de forma extremadamente fuerte, es familiarizarse con el proceso de visa, Oh, ok, porque el proceso de visa es engorroso y es tedioso, sobre todo en el caso del Reino Unido, porque en el caso de Estados Unidos, de Europa continental, tú lidias directamente con consulado. Lo haces directamente con cuerpo diplomático. Es mucho más fácil, es más, digamos, amistoso para quien está aplicando. claro. En el caso del Reino Unido está tercerizado a una compañía, Eso. está tercerizado. Ya, ok. Y es un proceso muy, muy complicado, el cual afortunadamente, obviamente lo logré tramitar y todo bien, pero hubiera sido mucho más fácil si 3, 4 meses antes me hubiera sentado a familiarizarme qué documentos necesito,
qué implica esto, costos, etcétera. Porque es un proceso, como te comento, complicado y caro, complicado y caro. Y un Entiendo. error administrativo de que presentaste un papel tarde o lo que sea, todo se puede resolver, porque justamente el beneficio, digamos, de que sea a través de una compañía tercerizada es ese, pero al mismo tiempo implica que cada cosa que entregues tarde te va a cobrar un poquito más. Mm, Así que para reducir costos y reducir el dolor de cabeza, que es todo el tema, yo recomendaría familiarizarse con el tema justamente cuando estás aplicando. No esperar a que te acepten, sino una vez que estás aplicando, al mismo tiempo, dedicarle 20 minutos de tu día a leer sobre el tema, para saber qué ok, necesitas presentar, a dónde tienes que ir, con quién tienes que hablar, qué vale la pena pagar, qué no vale la pena pagar. Así que diría interesante. que ese es el principal consejo que tengo ahí. Sí, porque también conozco mucha gente que al irse, su mayor dificultad fue el irse, ¿no? O sea, el tema de tener que cambiar de país, de tener que buscar un hospedaje, de tener que buscar los pagos, o sea, sabemos que no es simplemente la postulación, sabemos que hay mucho más Sí. detrás de eso y gracias por tu consejo, o sea, me imagino que mucha gente ahora tal vez no está teniendo en cuenta el tema de que tienen que investigar cómo es todo el proceso de traspaso y definitivamente es muy importante, entonces, gracias por comentarlo, Santiago. Y otra de las barreras que tengo en cuenta también cuando estamos conversando sobre este tema de pasarse a otro país, en entrar en una nueva vida, es el inglés, ¿no? O sea, tú te fuiste al Reino Unido, te fuiste a un país donde solo hablan inglés y sabemos que la mayoría de colegios aquí de Perú, especialmente los de IB, enseñan un buen nivel de inglés. Eso creo que no es sorpresa para nadie. La pregunta es si el inglés que a ti te enseñaron, consideraste que era suficiente? ¿Consideraste que aprendiste aparte o allá? O sea, ¿qué dirías sobre tu nivel de inglés en cuanto a lo que sacaste del IB y a lo que fuiste aprendiendo después, tal vez, o aparte? Bueno, la cosa acá es que hay cosas que recomiendo para comenzar, porque me parece más útil comenzar con el tema de las estrategias, porque creo que está ligado, creo que está Ok. ligado. No puedo resaltar lo importante que es consumir cultura. Es algo que es muy importante para el Ujú. idioma que quieras aprender. No importa sea inglés, sea italiano, sea alemán, sea Ya, francés. La ruta más rápida para familiarizarte con el idioma, y ojo, familiarizarte. Una cosa es aprender en el panorama académico, saber claro, cómo se formulan las oraciones y el léxico. Eso se puede hacer en una clase. Eso se exacto. puede hacer en un aula. Sin embargo, eso solo te va a llevar hasta cierto punto, porque está diseñado justamente para ser un sistema de comunicación formal, Ujú. académico. El tema es poder hacerlo fluido. Y es ahí donde resalto justamente el valor de esto. Va a sonar bien básico, hasta tonto tal vez. Maten al doblaje, maten a la industria del doblaje. Vean, si la película es en inglés, véanla en inglés. Pónganle los Claro, subtítulos en inglés también. Ayuda a los closed captions. Consuman música en el idioma que quieren aprender. Yo, por ejemplo, el último idioma que he aprendido ha sido italiano y si les enseñase mi Spotify está lleno de música en italiano. Va por ahí. Es interesante. familiarizarse con el ámbito cultural del idioma. Así Ujú. que mi recomendación para que tu inglés o el idioma que estés aprendiendo suene natural, en primera instancia, es eso, familiarizarte con la cultura. En una Ujú. película vas a ver cómo habla la gente de forma informal. En la música vas a escuchar qué palabras se usan en un contexto informal. Si Claro, lees un libro, vas a ver cómo se piensa de forma informal. Así que me parece muy importante. También hoy en día tenemos algo que en 2017, 2018 existía, pero no al nivel de hoy, que son los podcasts. claro, Hay un podcast para todo hoy en día. Si lo tuyo es el fútbol, vas a encontrar un podcast de fútbol en inglés. Si lo tuyo es la exacto. historia, vas a encontrar eso. Vas a encontrarlo de absolutamente todo. Ujú. Así que es familiarizarte con eso. Y como es un podcast y es en tiempo real, la gente habla de forma natural. Y ese es el punto clave. Ujú. Otra cosa que va a ayudar muchísimo, muchísimo con naturalidad es una vez que, me invento, si es el caso de Inglaterra o Estados Unidos, se trasladen y se muden, algo que pasa mucho es, sobre todo entre latinoamericanos, es que el latinoamericano se va y se junta con más latinoamericanos Claro, y se hablan español entre ellos. sí, sí, Y va a sonar hasta tal vez un poco ermitaño de mi parte, pero es el contrario. No tengan miedo, láncense en círculos sociales de gente angloparlante. claro, Vayan a fiestas y vayan a reuniones y júntate con gente donde se habla inglés, donde el inglés exacto. sea la Ujú. lengua franca de la interacción.
Y eso va a ayudar muchísimo. Claro. Probablemente para la naturalización, digamos, es lo que más va a servir. En cuanto al nivel académico, sin embargo, porque una cosa es ese inglés social, que es el inglés del día a día, y otra cosa es el inglés académico. Algo muy importante ahí es leer, leer, leer y leer, porque inclusive un profesor solo puede, a través del verbo, ofrecer cierta cantidad de contenido y cierta cantidad de información. Acá lo que yo recomiendo es, y no solamente para el inglés, pero para todo en la vida, es leer. No hay forma más útil de alcanzar un buen nivel de inglés. Vas a ver cómo se estructura una oración. Sabes las múltiples formas de estructurar una oración. Al ver lo que no se usa y tal vez tú has estado usando, te das cuenta que eso no existe y no funciona, que lo sacas de tu forma de hablar. Ves cómo formularlo a nivel escrito, que es muy importante, porque no solamente es el habla, es la escritura también y la comprensión. Así que para el ámbito académico, lo que más recomiendo, y me atrevo a decir lo único que recomiendo, porque es a fin de cuentas la principal forma de transmisión de información en el ámbito académico, es leer en inglés y no tener miedo a leer cosas complejas. Tipo, no, si tienes que estudiar una cosa de filosofía, me invento yo, y tienes la opción de leer La República de Platón en español o en inglés, no tengas miedo a leerla en inglés. Tienes que comenzar a familiarizarte en algún momento. Entre más lo retrases, peor va a ser. Y para la naturalidad, como digo, consumir cultura, películas, libros, música, podcasts, lo que sea que te guste, pero en inglés. Interesante, interesante lo que comentas. Y me cuelgo de eso que mencionas de que tal vez pueden ser dos ámbitos separados, el inglés académico y el inglés natural, el inglés del día a día. Pero planteo debate en ese sentido para preguntarte si tal vez con lo que tú aprendiste en el bachillerato, ¿crees que te sirvió? O sea, ¿crees que es suficiente tal vez para un alumno que está llevando a día de hoy solo el inglés en bachillerato? ¿Crees que le sea suficiente a la hora de lanzarse al mundo al mundo académico universitario en Inglaterra, por ponerte tu ejemplo, o qué recomendarías, si no, para dar ese salto, ¿no? Aparte de consumir cultura y etcétera. ¿Crees que es suficiente o Bueno, no? la cosa es que yo creo que te da las herramientas académicas, sí, te da Ya, las herramientas académicas. Lo que no creo que dé, y esto hay que tener una serie de particularidades, es la fluidez de usar ese lenguaje académico, ok. ese lenguaje académico. ¿A qué me refiero con esto? Yo tuve la suerte, en mi caso en particular, de un cuerpo estudiantil internacional. Tenía amigos con los que en el colegio hablábamos Ok. exclusivamente en inglés. Un profesorado también bien internacional, con el que también te hablabas exclusivamente en inglés. Eh, Así que en mi caso eso me ayudó muchísimo. Y soy consciente que no es el caso de todos. Me parece importante resaltar eso. Así que es reconocer lo que el programa como tal no te da. Yo, como digo, afortunadamente lo tuve por cuestiones de contexto, por cuestiones particulares de contexto, que fue la exposición al uso del inglés en contextos, entre comillas, informales, mientras estaba en el programa, que era mediante amigos, ir a sus casas, profesores, conversar con ellos, etcétera. Así que lo que yo diría es buscar reforzar ese ámbito de la fluidez del inglés académico. Y una forma de hacerlo, no sé, tal vez tienen un profesor, me invento yo, de historia, que es angloparlante, pídanle, pregúntenle si se pueden quedar, no sé, haciendo una tutoría del curso durante el recreo, un rato. O si pueden sentarse durante el almuerzo a preguntarles X, Y, Z sobre el currículum. Son cosas muy pequeñas que te les demorarán 15 minutos, pero te vas a ir familiarizando poco a poco y en una experiencia mucho más boutique, mucho más hecha a medida de lo que es la clase. Muchas gracias por esos consejos, Santiago. Ya como para pasar a las preguntas de los asistentes, ahora en un momento, si quieren ahí los asistentes pueden ir preparando sus preguntas. Pero antes de pasar hasta este momento, quiero darte una última oportunidad, un último espacio, Santiago, para que nos dejes un consejo desde tu perspectiva como alumno, como has sido también docente virtual por un tiempo, en general, jalando todas esas experiencias que tienes del bachillerato como programa. ¿Qué consejo le darías a un alumno que lo está cursando a día de hoy o en general? Mi consejo principal es disfrutarlo, disfrutarlo, porque Ujú. la cosa es que hay una cuestión de cómo nos acercamos mentalmente al IB se aproxima bastante a lo que comenté en un principio, de cómo a veces la gente revisa, que es que Ujú. cogen sus 8 horas y buscan ser equitativos con sus 8 horas, Ok. todos sus cursos.
y por ende también son equitativos con su estrés. Ujú. Equitativos con su estrés. El IB está diseñado para ofrecerte la posibilidad de a nivel escolar, digamos, ir adentrándote, porque lejos de especializarte, es ir adentrándote en campos que te interesen, sea en economía, política, historia, teatro, lo que fuese. Puedes ir entrando. Y eso debería ser disfrutable, porque en teoría los cursos del IB son los cimientos más básicos de lo que te interesa estudiar a nivel universitario y por ende lo que quieres hacer el resto de tu vida. Si no lo estás disfrutando a su nivel más básico, hay un problema. Y no hay nada más terrible que forzarte a hacer algo que no te gusta. Exacto, sí. Y por ende, identificar lo positivo y buscar disfrutarlo, como digo. Ujú. También un consejo que daría sobre cosas que he visto, no hay que tenerle miedo a pedir ayuda, porque como digo, en el IB hay mucha competitividad, hay mucha hay mucho, digamos, mucha habla de, que, como digo, cuando hablé del caso de historia, se habla mucho que ese curso es súper difícil, solo esta cantidad de gente consigue la nota y por ende tal Claro. vez te da vergüenza pedir ayuda. O me invento un curso en el que se habla de lo fácil que es, porque hay cursos que tienen fama de facilitos y Sí, por ende también te da vergüenza pedir ayuda si es que algo te cuesta ahí. Así que es disfrutarlo y pedir ayuda de ser necesario, no se pierde nada y tipo, los chances sugieren que si pides ayuda vas a tener más que ganar que perder. No vas exacto, a perder nada. En el peor de los casos, en el absoluto peor de los casos, a quien le pediste ayuda no te explicó bien. claro, Pero no hay nada vergonzoso de pedir ayuda. exacto. Es Pero parte del lo proceso. más importante es disfrutarlo, creo yo, porque te da la oportunidad de disfrutarlo. Cierto, cierto. Estoy muy de acuerdo contigo, Santiago, y también de acuerdo en lo segundo que mencionaste de la ayuda. Especialmente, bueno, tal vez hay gente que no tiene muchos compañeros de clase a quienes pedirles ayuda, o tal vez que no se lleve muy bien con sus profesores, pero siempre hay una opción, siempre hay una opción externa, siempre hay alguien que ya llevó el IB, siempre hay alguna manera, ¿no? Y como tú dices, pedir ayuda es muy importante, y precisamente aprovecho también para decir aquí que nosotros, IB Masters, podemos a veces también ser esa ayuda, ¿no? Y academias como la, bueno, solo la nuestra, pueden ser bastante buenas en IB y tener gente con la que puedes compaginar incluso más que en tu salón de clase, ¿no? Entonces siempre es bueno estar buscando constantemente preguntar a gente que sabe, a gente que ya llevó, son la mejor fuente de información en este sentido, ¿no? Pero bueno, gracias por tu consejo, Santiago. Creo que ya es momento de pasar a la fase final, al momento final de la charla, que son las preguntas de los asistentes. El momento que todos estaban esperando, muy bien. Entonces aquí probablemente las personas vayan a preguntar algunas cosas. De hecho, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Todos son libres de preguntar a partir de este momento, gente, las preguntas que tengan para Santiago. Y si quieren prender su micrófono, también son más que libres. Pueden levantar la mano y yo les puedo dar el acceso para poder conversar aquí personalmente con nosotros. Entonces, con Perfecto. eso, Antes de, voy recontestando las que ya andan por el chat, que me sí, dale, parecen dale, bien interesantes. dale. Eh, a ver. Para comenzar, ¿qué actividades extracurriculares Ujú. facilitaron una admisión a Oxford? Bueno, en el caso de Inglaterra es importante Todos notar más tarde. que, a diferencia de Estados Unidos, no le dan mucho valor a la actividad extracurricular. Ok, En el caso de Inglaterra, puedes mencionarlo porque a la hora de aplicar tienes que agregar un personal statement, una especie de letra de una carta de motivación, perdón, eh, pero no lo factorizan a la hora de admitirte. Sin embargo, creo que una actividad extracurricular sí te puede dar una serie de capacidades que te pueden ayudar ya sea a nivel académico, social o inclusive de salud. Si ujú, haces un deporte, eso no tiene lado negativo, es algo completamente positivo para ti. Em, que luego puede ser hasta lúdico, porque puedes ujú, ser parte de un equipo en la universidad. En Inglaterra es importante notar que no existen estas becas deportivas que son bien famosas en Estados Unidos, pero como digo, es un tema de cuidado personal, me atrevo a decir. Luego también está, en mi caso particular, cosas que yo hice a nivel extracurricular. Yo hice teatro, yo hice bastante teatro. Y esto, una vez en Inglaterra, se tradujo simplemente a una escena social adicional en la que yo podía ok, participar, lo cual es muy importante, porque a la hora de irse a otro país a estudiar, existe el riesgo de estar muy solo. Y esto lo he visto en otra gente. Yo soy personalmente muy extrovertido,
pero conozco gente que no, y es gente que está a 10.000 kilómetros de su país y no sabe en qué contexto, en qué escenario poder conocer gente. Y creo que las actividades extracurriculares que hacen en el colegio facilitan justamente entrar a estos círculos. Facilitan en un ambiente social, pero tal vez no crees que en Oxford le den mucha importancia a nivel de ingreso, a nivel de postulación. Eso fue más o menos Exacto, lo que entendí, ¿no? exacto. Ah, ok, tiene sentido, tiene sentido. Para ir también respondiendo a otras preguntas, hay algunas ahí que puedo responder rápidamente. No se puede tomar otra modalidad de bachillerato, creo, si no es con un colegio, si no es con una institución de por medio. Así que para la persona que hizo la pregunta sobre si el colegio no tiene IB, lamentablemente la normalidad acá en Perú es trasladar al niño, al alumno a otro colegio que sí tiene bachillerato porque no hay forma de llevarlo aparte. También hicieron una pregunta sobre cómo ser docente IB, si aún no era IB mi bachillerato. No entendí muy bien la pregunta. Samuel, si tal vez la pudieras reformular, ahí la podemos contestar. Y también, por tercero, me hicieron una pregunta al directo, Santiago, que creo que mejor te la comparto por el chat. Juno, creo que se llama el participante, me mencionó esta pregunta que le estoy poniendo en el chat ahorita mismo. Personalmente no la entiendo, creo que tiene que ser algo en cuanto a la postulación de Oxford, no sé si la pudieras responder. Claro que sí. A ver, voy a contestar primero. Ahorita yo tu pregunta, Juno. Ujú. Bueno, en cuanto a la gramática, Catherine, que veo que me has mencionado ahí, qué consejos se puede dar para mejorar tu gramática en inglés. Como digo, no es por sonar repetitivo consumir contenido. La mejor forma es ver gente usándolo en tiempo real. Lee libros en inglés y consume, pucha, puede ser hasta series en inglés, porque vas a ver la construcción en tiempo real gramaticalmente correcta. Así que esa sería mi recomendación, consumir contenido que te lo ilustre. Por eso sugiero de forma muy, muy fuerte la cuestión de, si estás viendo algo en inglés, los subtítulos ponlos en inglés, porque vas a tener, haz de cuenta, el guión en tiempo real frente a ti y te va a facilitar eso. Ujú. Luego, en cuanto a cuando hice mi postulación a través de UCAS, que es la plataforma para aplicar a universidades a nivel de pregrado en el Reino Unido, yo hice mi postulación, la mandé el 14 de octubre de 2018 y me acuerdo de la fecha particularmente porque el 15 de octubre era la fecha límite para aplicación a Oxford. Para la mayoría de universidades, la fecha límite es el 15 de enero, pero Oxford y Cambridge tienen fechas previas que es justamente el 15 de octubre. Así que yo mandé todo para el 14 de octubre, me acuerdo, porque estuve molestando a un profesor que me había ofrecido una carta de recomendación y se acercaba la fecha y no la tenía, así que me acuerdo que fue el 14 de octubre. Otra cosa importante sobre UCAS, aprovechando esa pregunta, eh, uno solamente puede aplicar a Oxford o a Cambridge. En tu aplicación de UCAS, pese a que tienes 5 universidades a las que puedes aplicar, tienes que escoger entre Oxford y Cambridge. No puedes aplicar a las dos. Es una cuestión suya que ¿Sí? recomiendo tener en cuenta. Wow, no Eh, sabía eso, qué interesante. sí, sí, es un detalle particular. Bueno, son Eh, competencias, supongo, o no sé. a ver, sí, a ver, quiero ver más Espera, preguntas. Santiago, tenemos ahí una manito levantada de María José Matías, creo que nos Claro, quiere sí, María José, conversar. porfa. Sí, María José, ¿nos podrías conversar ahí mediante el micrófono? Y que has levantado la mano. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, 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 todo bien. Sí, bueno, yo el próximo año en mi colegio se implementó la modalidad IB este año y el próximo año yo voy a entrar a décimo, donde la voy a estudiar y pues yo quiero justamente estudiar ciencias políticas también. Eh, Así que no sé si habría alguna recomendación sobre algún libro o que yo pueda empezar a leer desde ahorita o algo en lo que me tenga que especializar para no tener tantas dificultades en el futuro. ¿Tú Mira, recién estás más que entrando a bachillerato? Espera, perdóname, Santiago, Yo ¿recién estoy en estás noveno entrando? ahorita, en este Ok. momento yo estoy en noveno y el próximo año, o sea, dentro de 6 meses, yo ya entro a décimo, donde voy a empezar pues el año de IB. Yo estudié en el Ah, listo, colegio listo. San José Norte, que en Colombia, yo no sabía que eran de Perú. No, no te preocupes, María José, gracias por tu pregunta. Ahora sí, Santiago, pues, perdóname. Claro, mira, para comenzar, yo no creo que el approach, digamos, como lo estás pensando, tenga que ser así. No lo pienses como leer ahora para evitar dificultades a futuro, porque no creo que las vayas a tener. Yo creo que la mejor forma de conceptualizarlo es que puedes leer ahora para tener más tiempo para leer otras cosas a futuro. Eh, míralo como que estás comprando tiempo, no que estás evitando problemas, estás comprándote tiempo.
En cuanto a ciencia política, mira, hay de todo un poco. La pregunta es tal vez qué te interesa, porque como te digo, es un campo bien amplio, es bien, bien amplio. El punto de inicio que yo recomendaría eh, si quieres familiarizarte con la ciencia política, es primero la ciencia política y la realidad política nacional, de donde estás. En el caso de Colombia hay un muy buen libro que se llama La historia política de Colombia del siglo XX, que trata justamente sobre todo todo lo que lleva hasta el acuerdo nacional entre los liberales y los conservadores. Así que es un muy buen libro, es un tomo naranja, me acuerdo, lo tengo por acá. Yo soy mitad colombiano, así que por eso el conocimiento súbito en materia colombiana. Así que te Genial. recomendaría para comenzar ese libro, primero familiarízate con el plano nacional, porque una vez que leas eso vas a ver, ah, fíjate, te interesó esta parte del libro y esta parte menos. Y esa parte, me invento, tal vez es sobre relaciones internacionales. Tras lo cual te puedes ir especializando en ese tema y leer más sobre ese tema en particular. O lo lees y te interesó teoría política. ¿Por qué la gente piensa así y qué piensa? Y te pones a leer más teoría política, Adam Smith, Locke. Hobbes, etcétera, que son los autores teóricos. Y así. Así que te diría que el punto de partida que te recomiendo es este libro que, como te digo, es la historia política, una historia política de Colombia del siglo XX, creo que se llama. Eh, si quieres, puedes dejar una consulta, no sé, a través de la página o a través del número que tienes en pantalla por WhatsApp, y yo feliz de la vida puedo comentarte ahí más detalle, si te interesa. Yo soy feliz de ayudar a eso, sobre todo a una futura colega. Así que nada, como te digo, ahí comenzaría yo, pero si tienes más dudas, no dudes en mandar un mail o escribir un mensaje WhatsApp al número ahí en pantalla. Sí. Ellos se ponen en comunicación conmigo, yo feliz de seguir asesorando en ese lado. Sí, y otra pregunta que tengo es que en mi colegio nosotros tenemos algo que se llama el simposio empresarial. No sé si lo hacen en todos los colegios IB. ¿No El, sabes? creo que para nosotros en el Newton, en la época, si la memoria no me falla, creo que eso era Junior Achievement. Algo así, sí, nosotros tenemos que crear una empresa Sí, sí, con sí, todo, sí. sí. No sé si ustedes lo hayan hecho, pero si tienen como Sí. algún consejito ahí para eso, porque es algo que me está preocupando mucho, porque este año yo vi a los de décimo de mi colegio y quedé como, Valentín, esta te la dejo a ti porque yo no llevé economía y en mi colegio junior era reservado para los estudiantes de Ah, economía. sí, qué "Ah, loco que lo hayan reservado. Bueno, Sí, yo sí. sí llevé Junior en 2017, o sea, cuando también estaba en noveno. Y fue una experiencia divertida, o sea, fue más como que mis amigos y yo lo armamos como vamos a postular este programa, sabemos que tiene sus problemas y tal, pero lo hicimos como un equipo y nos divertimos un montón. Creo que las mayores experiencias que rescato de ahí es que sabíamos organizarnos, o sea, sabíamos que éramos un montón de personas, creo que éramos 15 y entendíamos que cada uno tenía sus propias habilidades, entonces poníamos a los que eran buenos en matemática, en finanzas, a los que eran buenos en gerencia, no sé, a los que entendían de empresa en gerencia. O sea, sabíamos organizarnos bien, teníamos un buen organigrama y creo que ese es el mejor consejo que te podría dar, pero creo que también depende mucho de qué es la empresa, de cómo se están organizando. Y podría hablar bastante sobre eso, creo que es un tema bastante amplio, pero creo que ahora mismo tal vez la charla está un poco más enfocada ahí, María José. Pero de todas formas, si quieres hacer alguna consulta por ahí que en algún momento, si es que conversamos o si te contactas con el número, puede que lo comentemos como algo más informal. Pero precisamente quiero centrarme ahora en lo que estamos conversando en la charla. Igual, gracias por tu pregunta, María José. está bien, muchas gracias. Y una última, qué pena con ustedes molestarlos No tanto, te No te pero es preocupes. que estoy súper preocupadísima porque ya empiezo el próximo año. Tranqui, tranqui. Si tú, Santiago, Valentín, ustedes alguna, por ejemplo, la cartuchera, si uno usted recomienda llevar algún elemento como, no sé, algunas hojas especiales, alguna cosa, un pegamento, algo así, Depende de para, cada no sé, me uno. estoy Mira, salvavidas, una calculadora, no sé. Y la calculadora siempre, por el tema de matemáticas que la pide. Pero en realidad lo de la cartuchera... yo tengo una Uy, Santiago. lectura tal. Uy, Santiago, creo que se está cortando un poco tu red. Sí, yo Pero... acá tengo una lectura un poco tal vez espartana del asunto, que es que al final, Sí, sí, ahí ¿se me escucha? ¿Se le cortó? se le va a cortar, sí. No, un momento, Santiago. Ahí vuelve, pero te comento mi experiencia. O sea, yo era un alumno muy ideal
a la loca no iba ni con cartuchera al colegio. Era un tema más de que yo sabía organizarme de otras maneras. O sea, no era mucho de escribir en el cuaderno ni de hacer apuntes, sino yo era más de sentarme, prestar atención y rescatar las cosas. Entonces, personalmente no tenía una cartuchera. Obviamente la calculadora siempre la llevas porque es importante para el curso de matemáticas, pero creo que eso es algo que tienes que descubrir también. Es decir, cuáles son los métodos de estudio que a ti más te sirven, si anotar cosas en tu cuaderno o no, te sirve, entonces sí lleva una cartuchera, lleva las cosas que sean necesarias, pero como te digo, creo que es algo más personal y como dijo Santiago también en la charla, los métodos de estudio van a depender de cada uno. En mi caso yo nunca lo necesité, en el caso de Santiago creo que tampoco, no sé ahí Santiago si quieres complementar. ¿Ya volviste? ¿Ya se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Perdón, tuve que cambiar de red. En cuanto a complementar, mira, yo recomiendo por la forma en la que funcionan los exámenes al final, donde tienes que ir literalmente con tu lapicero y Nada más. puchanos, un lápiz y un borrador en una bolsita de plástico, yo te recomendaría acostumbrarte a eso desde un principio, Ujú. porque así el cambio radical a la temporada de exámenes eventualmente no va a ser tan fuerte, tan impactante para ti. Así que te diría, no pienses tanto en que tienes que llevar, más bien acostúmbrate a no llevar tanto, porque creo que se te va a facilitar a largo plazo. Ya, sí. ¿Eso estaría bien, María José? Sí, como para Sí, pasar sí, ya. Gracias sí, igual por tus preguntas. muchas gracias por las preguntas, muchas gracias. Dale, no te preocupes. Igual si tienes alguna otra necesidad de ayuda y tienes nuestro contacto, puedes pedirnos clases. Justamente al final iba a decir también que como Santiago ya es parte del equipo, también está ofreciendo clases, entonces si por ahí llevas algún curso de ciencias políticas o historia o lo que sea, él va a estar ahí dispuesto para poder ayudarte. ¿Y esos tienen precio? Sí, sí. Bueno, Los precios por las clases, nuestra agenda, lo puedes obtener la información a través del chat. bueno, gracias. A ti. Gracias a ti. Bueno, Santiago, un veo pequeño una favorcito. pregunta. Sí, un Sí, veo ratito. una pregunta que se me hace interesante ahí A ver, dime, dime. eh, en el chat. Bueno, acá hay un tema que ¿Cuál es? es, veo interesante, que es el de qué institución me asesoró para el personal statement, Ok, UCAS, la carta de recomendación, entrevista, etcétera. Yo aquí tuve que, y acá es donde recomiendo justamente leer sobre el tema, yo tuve que ser autodidacta en cuanto ok. a todo esto. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba. En cuanto al personal statement, que es la carta de motivación que uno presenta, eso lo escribí solo y pidiéndole a un profesor mío que había ido a Oxford a estudiar matemática que me ayudase y tipo preguntándole, oye, ¿te parece que vale, que está bien? Y basándome en eso. En Ya. cuanto a UCAS, eso sí fui completamente autodidacta. Fue entrar a la página web y familiarizarme. Cosa que recomiendo hacer también, porque es mejor saber estas cosas Tú, de forma propia a claro. tener que estar dependiendo a la hora de usar UCAS, en especial porque es tu aplicación y vas a tener muchos datos personales en Ujú. tu proceso de aplicación. La carta de recomendación, eso se lo tienes que pedir a un profesor, de preferencia un profesor angloparlante, alguien que hable inglés, pero eso tiene que ser un profesor, no puede ser externo, tiene que ser alguien vinculado a la Tu institución. institución, claro. Sí. Y en cuanto a la entrevista, la forma en la que yo me asesoré para eso fue como, tío, tenía un profesor que fue a Oxford para su licenciatura en matemáticas y tuve un profesor que era de UPenn que hizo un diplomado en Oxford. Así que cogí lo que tenía y dije, ok, señores, ¿me pueden ayudar con esto? Les comenté y me ayudaron con eso. Así que fue un proceso no decir improvisado, porque creo que da la idea contraria, pero fue bien autodidacta. Fue ver qué partes tenía yo e ir construyendo en base a lo que tenía inmediatamente disponible. O sea, jugaste un poco con tus contactos, con la gente que tenías ahí dispuesta, ¿no? Jugué básicamente con la gente que tenía inmediatamente disponible en el contexto del colegio. Claro, entiendo, tiene sentido. Santiago, te corto un rato para mencionarte que sería increíble que justamente la información que le diste a María José, el nombre del libro, el nombre de todas esas cosas que le mencionaste, lo pudieras escribir en el chat mientras voy Claro respondiendo que otras sí. preguntas rápidamente. Ahí María José, tal vez Santiago te va a proporcionar la información. Mientras voy respondiendo otras preguntas rapidito. Hicieron una pregunta sobre algún consejo a la hora de estudiar cursos pesados como matemáticas, análisis y enfoque. Eso es algo más de la convocatoria nueva. Análisis y enfoques no es algo que llevamos Santiago y yo en su tiempo, porque antes la matemática era diferente. Entonces, solo para darte recomendaciones rápidas de matemática, saber usar la calculadora creo que es muy importante para el paper 2. Familiarízate mucho con tu calculadora desde ahora porque
te va a faltar tiempo si es que la usas recién al final. Estudia con exámenes pasados, ese es el mejor consejo que se puede dar, hacer preguntas de exámenes pasados, y etcétera, etcétera. Te puedo dar muchas, muchas, muchas más consejos sobre matemática, precisamente porque yo soy profe de matemática en Ivy Masters. Entonces, Yao, creo que es Yao Montes de Oca. Si tienes alguna otra duda más profunda sobre matemática, no dudes en separar tu clase con Ivy Masters. Probablemente puedas tener clase conmigo también, que soy el docente de matemáticas encargado. Entonces ahí será un gusto poder ayudarte. Y creo que otra pregunta rápida que puedo responder es la del docente IB. Nosotros personalmente, Samuel, no somos docentes IB, somos exalumnos, es decir, no hemos dictado en un colegio, no hemos dictado en una institución, pero al salir de ella con buenas notas, nos propusimos como algo autónomo comenzar a dictar clases y armamos esta academia de IB Masters en la que ofrecemos clases especializadas bajo el concepto de que les podemos enseñar como desde una vista de un alumno que ya estuvo ahí. Entonces, personalmente nunca hemos dictado en una institución, pero sí tenemos personas en el equipo de Masters que son profesores. De hecho, tenemos como más de 10 profesores que han enseñado en colegios colombianos, en colegios peruanos. Entonces, sería cuestión de preguntarles a ellos. Ahora mismo no los tengo a la mano, pero sí podría ser una cuestión que podríamos conversar. No obstante, el enfoque de nuestra academia es más que nada brindar clases, brindar apoyo a estos alumnos que están pasando un mal momento o no les está yendo muy bien en el bachillerato. Queremos ser ese soporte, ese apoyo. No sé si me dejo entender, Samuel, porque vi que también levantaste la mano y querías preguntar algo más. ¿Te interesa en Colombia? Sí, ahí sí creo que va a ser un poco más complicado ayudarte porque no es el servicio que ofrecemos. O sea, yo personalmente no soy docente IB. Yo llevo 5 años dictando clases de manera virtual como un exalumno que quiso empezar este proyecto y fui ayudando a alumnos en su camino y creo que fue bastante exitoso porque a muchos les sirvió. Al igual que yo, muchos trabajadores de IB Masters hemos pasado por lo mismo, excepto un par que son casos especiales que fueron profesores. Sería cuestión de contactarte con ellos. Creo que si nos puedes escribir al número, por ahí que podemos hacerte pasar su contacto, pero creo que es algo más personal, una pregunta más personal, no, no es tanto lo que estamos conversando ahora mismo. Entonces, bueno, con eso creo que ya cerré un par de preguntas. Hay una rápida ahí, Santiago, creo que te preguntaron si tu inglés fue A o B. Ahí creo que la puedes responder rápido. Y una es biología. Fue A. No Ah, había inglés B en el Newton en esa época. Creo que hoy en día sí hay, pero en esa época no había. ok, fue inglés A. O sea, el que es más enfocado a literatura. Exacto. Ah, interesante. A ver, Luana ahí tiene una pregunta. Levanta la mano. ¿Quieres conversarnos, Luana? Eres libre de hablar. Prende tu micrófono, por favor. Sí, quería preguntarles cuál fue su método de estudio durante el IB, perdón, y previo al examen. Ya. A ver, Eh, Santiago. Mira, sí, yo creo que hay una cuestión clave que no se habla mucho, que es el estudio inmediatamente pre-examen. Y es una opinión tal vez no muy popular. En el día antes al examen, las 24 horas antes del examen, tu cerebro ya no va a aprender nada. Ya estás estresado, estás cansado y seguir exponiéndote al contenido solamente va a facilitar el burnout y el estrés y a la hora del examen tu desempeño tal vez va a ser menor. No recomendaría estar acaparando tu tiempo pre-examen con más revisión para ese examen en particular. No creo que sea una estrategia productiva. Muy rara vez he visto que sea productiva. Así que comenzaría por ahí. Yo aconsejaría en contra de la idea de estudiar inmediatamente pre-examen. Para los exámenes, sin embargo, lo que yo más recomiendo es justamente como haciendo eco al link que compartió Valentín por el chat, ver los exámenes previos, ver qué están preguntando, cómo lo están preguntando, porque son bien específicos, hay una metodología clara. Me atrevo a decir, eso también se lo digo a los chicos con los que revisamos inglés y español. Una vez que des una pregunta de Paper 2 ya viste todas las preguntas de Paper 2 porque son preguntas Así es. ligeramente parecidas y que tal vez a nivel semántico pueden sonar distintas, pero a nivel de lo que están buscando, casi todo es lo mismo, que son ejercicios de comparación y contraste literario. Ujú. Lo que tienes que hacer ahí es entender esto y verlo como una cuestión de que no es que cada examen sea único y diferente. Hay exámenes donde el fraseo tal vez sea un poco más desafiante que en otros, definitivamente, pero diría que es familiarizarte con los exámenes y lo que se te pide. Es la mejor forma de revisión porque una vez que identifiques lo que se te pide
vas a poder identificar qué te cuesta de ofrecer eso o tal vez cómo puedes mejorar tu estrategia alrededor de eso. Ya puedes ir, digamos, personalizando la experiencia, pero el punto de partida, familiarizarte con los exámenes. Es cierto, y ahí complemento contigo, Santiago. O sea, previo a mis exámenes, yo hacía prácticamente los exámenes pasados de todas las convocatorias. Me juntaba con mis amigos a hacerlos y al hacer tantos exámenes pasados ya sabíamos cuál era el formato. Y el examen finalmente era un examen más de los tantos que habíamos hecho. Y el mismo método de estudio que te recomiendo también para los mocks. O sea, si tú vas a tener mocks pronto o exámenes de práctica para los exámenes finales, también sirve ver exámenes pasados. No sé, en general siempre es bueno repasar con preguntas pasadas, question banks, o sea, bancos de preguntas, también hay un montón, pero para eso creo que sí se necesita acceso con pago. Entonces, si también quieres tener ahí un acceso, en Agile Master lo ofrecemos. En caso que estés llevando alguna clase, por ejemplo, en matemáticas, yo te puedo ofrecer preguntas de exámenes pasados y cosas así, de forma accedida. Entonces, ese es el consejo, Luana. Espero que te haya servido. ¿Sí? ¿Todo bien? Veo una pregunta en el Ujú. chat que voy a responder de forma breve, Ujú. breve, porque es bastante puntual, de Miranda. Sí. En cuanto a, como mencioné antes, la entrada a Oxford no es mucho en base a currículum, Ujú. realmente. Es en base a nota, porque es el principal filtro que usan. Porque en Ok. base a tu nota, sea predicted o sea final, definen si te invitan a la entrevista. Ujú. Y no solamente eso, también está, como menciona Miranda también en su siguiente pregunta, el examen que se tiene que hacer para el ingreso a Oxford. Claro. El tema es que cada examen varía. Hay exámenes, si quieres estudiar derecho, está el LNAT, creo que se llama. Tiene uno de lenguaje también, sí que estás estudiando algo que tenga que ver con lenguajes. Está el de historia, que es el HIT. Está el de cosas numéricas, que es el TSA. Ujú. Tipo, hay bastante variedad ahí, así que no te podría contestar de forma específica fuera del único que tomé yo, que es el HIT, que es el History Aptitude Test, y no hay forma de prepararse para el HIT realmente fuera de otra vez revisar past papers, porque cada examen del HAT consiste en que te presentan un texto histórico que cambian cada año con una pregunta de examen. Así que puedes mejorar tus capacidades repitiendo el proceso de contestar exámenes pasados, sí, pero el contenido del examen que vas a dar es único y no tiene punto de comparación previo. Sí, gracias por tu respuesta, Santiago. Para ir acelerando un poco el tiempo, que ya se nos está acabando la hora, sería bueno tal vez si me podrías ayudar respondiendo algunas preguntas de forma privada, como mensaje. No, no sé si puedes ahí responder en el chat, tal vez mientras voy respondiendo a otras, me Claro que ayudaría sí. bastante. A los que sean puntuales, ¿no? Les puedes dar ahí una respuestita. Rápidamente voy con Augusto Quispe, que veo que está levantando la mano, pero quiero responder primero a tu pregunta, que creo que la hiciste hace un rato. Preguntaste tal vez si tu colegio no imparte química high level, ¿cómo podrías llevarlo? Es un problema muy complicado ese de ahí. En teoría, el colegio debería ser el responsable de ofrecerte los cursos que quieres llevar para entrar a la universidad que quieres entrar. Y si no lo ofrece el colegio, estás prácticamente en un escenario muy complicado. Ahí tienes dos opciones: o forzar a tu colegio a que te dé el curso, llevándolo de forma particular con algún profesor y te permitan acceder a él, o cambiar de colegio. Es decir, es una situación muy radical porque el colegio es el responsable de inscribirte a los cursos y si no te ayuda, no puedes reemplazarlo por otro. O sea, si es que te están pidiendo específicamente biología y química a nivel superior y tu colegio no lo ofrece, vas a tener que buscar una forma de hacerlo. Yo personalmente, en mi colegio, entre comillas, no ofrecían matemática ni física a nivel superior. Sin embargo, yo los llevé. ¿Y cómo los llevé? Con un grupo de amigos. Fuimos donde la dirección del colegio, literalmente, a decirles: queremos llevar matemática y física a nivel superior, permítanos hacerlo porque somos un grupo y tenemos un profesor que nos va a ayudar en ese sentido, un profesor particular. Y al final, digamos que la dirección del colegio aflojó y nos dejó, pero un proceso que tienes que hacer con un grupo de gente y bien justificado, porque si no, no te van a dar la posibilidad. No sé si por ahí va tu pregunta, Augusto. A ver, no sé si quisieras ahí conversar mediante micrófono, por el chat, pero es así, es un tema complicado. Sí, conversanos, conversanos. Sí, ¿qué tal? Bueno, sí, sí, pues ese es el problema que tenemos con mi hija, ¿no? Ujú. Lastimosamente, la mayoría de los colegios con IB, no ofrecen química o Química high. física ahí No, high. ¿Por qué? Porque el grueso de estudiantes no se van tanto al área de salud, ¿no? Se van más exacto. al área de administración, derecho, Ujú. no sé, otros cursos, ¿no? Entonces, creo que ellos trabajan por número, ¿no? Si, por ejemplo, Sí, solamente quieren dos HL o tres HL biología química,
y ven que del 10, 30, 40 se van al nivel intermedio, y No lo claro, permiten. no Sí, lo permite. Entonces, exacto. creo que vamos a hacer tu sugerencia, está muy interesante, ¿no? Lo Sí. que voy a tratar de coordinar con mi hija para que comience a preguntar quiénes van a ver de Ajá. salud, y si hay un buen número, pueden conversar con el profesor de química, que sí imparte nivel química superior, pero como muy pocos se pusieron, se han pasado a nivel intermedio. Claro, entiendo. Y Sí, sí, a mí sí, también me sí. pasó. O sea, es una frustración común en los alumnos y es Sí, así difícil ir en es. contra del colegio, porque Así es. Sí, los colegios exacto. son así. Los Ahora, colegios son una última instituciones. pregunta. Una Dime, dime. última pregunta. En el Reino Unido específicamente, bueno, en Europa, en el Reino Unido, te piden 12 años de estudio. Y la Santiago. mayoría de los colegios que ofrecen el IB te dan hasta el año 11, ¿no? Ujú. Muy pocos, por ejemplo, creo que el Vía Caritas, el Newton, el Roosevelt creo que Marcan. te dan hasta el año 12, el Markham también, pero el Ujú, resto, incluido el que está mi hija, solamente te ofrece hasta el año 11. Y ujú. ahí, por ejemplo, uno que yo he estado enviando correos a varias universidades te piden año 12. Italia, por ejemplo, te pide año 12. Claro. Entonces, eso, bueno, me imagino que hay buscando universidades que solamente te piden hasta el año 11, o la otra, creo que era hacer el Foundation Year, ¿no? O A-Level, ¿no? Sí, mira, en cuanto a esto, yo obviamente puedo conversar sobre el tema particular del Reino Unido y en mi experiencia, las universidades británicas son más, estarán más abiertas a entender estas particularidades que las universidades europeas continentales. Son mucho más receptivas a estas particularidades, con tal de que se pueda normalmente evidenciar que se han cursado los cursos de IB necesarios y se ha obtenido el puntaje. En mi experiencia y en base a lo que sé, las británicas son las más dispuestas a entender y aceptar. Dicho eso, sí es importante reconocer que universidades en España, Francia, Alemania e Italia sí son más, digamos, estrictas con sus requerimientos en cuanto a años, en cuanto a tiempo dedicado al tema, etcétera. Pero como te digo, en Inglaterra, em, y Oxford y Cambridge e Imperial College London, que es la principal de medicina en el Reino Unido, sí son bien abiertas y receptivas a estas realidades particulares. No sería cuestión de conversar con ellas, tal vez, ¿no? Y si es que por última opción no lo dieran, siempre está la opción, claro, como usted mencionó, tal vez de llevar un año más en alguna Exactamente. escuela en el país. Tengo casos de algunos amigos que también necesitaban año 12. Mi colegio es de año 11. Y había algunos amigos que se iban, por ejemplo, a Estados Unidos, terminaban el año 12 de colegio ahí y de frente entraban a la universidad, ¿no? Entonces, también se puede hacer. Ujú. Bueno, Respondemos su pregunta, Augusto. ¿Sí? ¿Todo bien? Uy. no, está muy bien, ¿no? Bueno, bueno, creo que lo que sí había escuchado también que las universidades de ahí, de Reino Unido, como que no ven muy bien que un alumno que haya estudiado, que haya hecho la IB, haga un año de Foundation Year, ¿no? Porque creo que la mayoría de los que hacen Foundation Year son los que no han tenido educación tipo IB, sino una educación nivel Claro, promedio que es en el Perú, ¿no? Yo claro, claro. diría que no es necesariamente que lo vean mal, simplemente que a la hora de ofrecer una aplicación con esas particularidades, es importante que el alumno o la alumna mencionen, digamos, presenten un raciocinio detrás de eso, que lo puedan explicar y justificar bien. Porque, en efecto, para una universidad que tiene que procesar cientos de miles de aplicaciones al año, puede parecer que el alumno tal vez le fue mal y está intentando comenzar de cero y tiene que filtrar para eso. Así que eso puede impactar negativamente, por lo que en verdad ahí lo que yo recomendaría es que se pueda explicar. Como digo, eso se puede hacer directamente mediante una comunicación con la universidad en el proceso de admisiones o inclusive se puede mencionar en el personal statement a la hora de aplicar por UCAS. La cuestión es poder reconocer el porqué y poder explicarlo. Si se hace eso, no debería haber mayor problema. Yo tengo una pequeña pregunta, Santiago y Augusto. Para la carrera de química, no sé si saben, ¿química superior es necesario o también se puede ir por química medio? No sé En si... Oxford, yo puedo hablarte solamente ahí de Sí, Oxford, de porque los Oxford, de Oxford. químicos que yo conozco son de Oxford. Eh, Y de hecho no todos los químicos de Oxford que conozco son de IB, solamente un par. Ya. Eh, Tengo entendido que ahí
se vuelve bien particular porque en Oxford no es carrera de química solamente, es una maestría integrada también. Ok, Así que a la hora de aplicar tienes que presentar una propuesta de investigación junto a tu aplicación normal. Así que, en base a lo que yo tengo entendido, y acá me podría estar equivocando, ojo, porque es información de hace 5 o 6 años, son bien abiertos también, están dispuestos a ser bien comprensivos, en especial si presentas una propuesta de investigación o una carta de motivación fuerte que justamente tipo demuestre que ya, pese a que no lo hiciste a nivel superior, claramente te tomas en serio el tema, porque sí son bien comprensivos con la cuestión de disponibilidad, gracias también a el hecho de que no olvidemos que Inglaterra, a diferencia de Estados Unidos y ciertos países de Europa, tiene una población estudiantil bien grande de países en vías al desarrollo, como es el sudeste asiático, el sur de Asia, África en general. Así que son bien abiertos a que a veces las condiciones disponibles tal vez no dan a los requerimientos que piden. Así que es importante, como digo, poder explicar, con tal de que se pueda explicar la situación y se pueda presentar evidencia de que uno se lo toma en serio, creo que es suficiente. ok. Bueno, creo que lamentablemente ya no va a haber más tiempo para preguntas. Santiago, ahí hicieron una más, pero tal vez mientras voy dando el cierre podría responderla, no lo sé. Pero ya Claro. tenemos que ir cerrando. Así que vamos a dar el último cierre, chicos. Gracias a todos por estar, por hacer sus preguntas. Igual si cualquiera quiere continuar haciendo preguntas o si quieren acceder a las clases conmigo en matemáticas o con Santiago en historia, ciencias políticas y los demás cursos. Pueden escribir ahí, arriba tienen el número de WhatsApp de IB Masters, arriba a la derecha, cópienlo, igualmente lo voy a estar copiando por el grupo, por el chat de Zoom, perdón. O pueden contactarnos a través de nuestra página de Instagram también, que la tienen ahí, @ib.masters, si se quedaron con preguntas, si tienen algo más que quisieran conversar, si quieren sacar clases, si necesitan asesorías para trabajos internos, etcétera, etcétera, y cualquier recomendación que necesiten, escríbanos al número de WhatsApp, nosotros vamos a estar contentos de eso. Santiago también es parte de nuestro equipo, así que también va a ser parte de esta interacción. Y nada más, con eso ya le doy el cierre a la charla. Muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que estuvieron ahí haciendo sus preguntas. Creo que ha sido una charla bastante dinámica. Y no sé si, Santiago, quieres dar unas últimas palabras ya para despedirte. Este... Pero sí, ahí te veo respondiendo las preguntas. Eh, Gracias por tanto eh, trabajo. no, si no te preocupes. Claro, sí, como digo, eh, disfruten, busquen el disfrute en esto. No sirve de nada realmente si no se hace una experiencia disfrutable para el alumno. Así que busquen optimizar ese elemento. Y no tengan miedo de hacer preguntas, no tengan miedo de no saber, que lo peor que puede pasar si uno no sabe algo es que lo aprenda. Ujú. Así que nada, con eso me quedo, espero que se queden con eso también. Y nada, yo feliz acá, como Valentina ha dicho, ahí tienen la información de contacto. Yo estoy feliz de que quien sea, que de duda tenga, manden un comentario o un mensaje por WhatsApp Ujú. ahí y nos van a poner en comunicación conmigo. Yo estoy más que feliz de poder ofrecer ahí información ya de forma personalizada. Sí, chicos, muchas gracias a todos. Ahí tienen IB Masters a su disposición para cualquier ayuda que necesiten. Y con eso ahí cerrar la charla de hoy. Gracias a todos por participar, gracias a Santiago especialmente por estar, por darnos su tiempo. Ahí lo van a tener disponible en las clases. Hasta luego a todos, que tengan un buen domingo y ya nos vemos en la siguiente charla del mes de septiembre. Adiós. Muchas gracias, chao.